Bien, voy a hacer una referencia que hizo el gobernador hace muy pocos días, donde destaca las políticas que viene sosteniendo el Estado, ¿no? El Estado hace varios años ya, con respecto a la regularización de tierras y a las entregas de viviendas. Hace unos días el gobernador recorrió el barrio Itambé-Iguazú, acá ubicado en la ciudad de Posadas, y dijo, textualmente lo digo, ¿no? Sería un pecado que el próximo que venga no tenga la solvencia para continuar con las obras y la construcción de viviendas. Está con nosotros el ingeniero Jaime Ledesma, bienvenido al programa. Y queremos charlar sobre lo que fue un acontecimiento histórico la semana pasada de la entrega de títulos en Pozo Azul. Sí, realmente fue un acontecimiento que marca en esa zona un antes y un después. El acto del día 17 de octubre va a quedar grabado para Pozo Azul y las zonas aledañas como un día, un hito, un punto de inflexión en su historia. Cabe recordar que ese día fue la culminación de todo un proceso que arranca allá por el año 2004 a través de una ley, la ley 4093, concretamente conocida popularmente como la ley del Plan Arraigo y Colonización. Una ley que tuvo sus marchas, contramarchas, pero siempre con la voluntad política de un gobierno que entienda la cuestión tierra como una cuestión estratégica, como una cuestión de Estado, y que más allá de las circunstancias, cuando son situaciones que están consolidadas en el territorio, se debe intervenir y ver la manera más apropiada para resolver. El tema Pozo Azul es un caso emblemático en la provincia de Misiones, por la extensión, por las particularidades sociales, económicas, productivas, territoriales, ambientales que tiene, y la entrega de estos primeros 464 boletos de compraventa que vienen a regularizar la situación de 464 familias en una extensión de casi 4.000 hectáreas, marca todo lo que fue el proceso Pozo Azul en estos años. No fue un proceso fácil, fue un proceso difícil, difícil por la complejidad que mencioné. Estábamos hablando de que era una ley que determinó la expropiación de 7 propiedades, 14 lotes catastrales, 70.000 hectáreas, y sobre las cuales, una vez sancionada la ley, la provincia, a través del Ministerio del Agro y la Producción en ese momento, y concretamente con la intervención de la Subsecretaría de Tierra, tuvo que determinar cuáles eran las áreas que se iban a expropiar de las que no se iban a expropiar. De todo ese proceso que demandó un tiempo de trabajo, porque... Usted recién mencionaba que el proceso comenzó en el año 2004, ¿no? Como desde lo institucional. El proceso en el territorio, el proceso de ocupación de Pozo Azul en el territorio se remonta a comienzo de la década de los 90, con una consolidación a mediados de esos años, y posteriormente a eso un reclamo social que en ese tiempo no fue debidamente atendido por los gobernantes de ese momento. Si en esos tiempos, estamos hablando en la década de los 90, se hubiera atendido esta problemática, o se hubiera puesto los recursos del Estado para atender estos planteos, por ahí la historia del 17 de octubre del 2014 nunca se hubiera dado, ¿no? ¿Cuál fue el contexto, la connotación política a la que usted hace referencia en aquel momento? La ocupación de tierras de Pozo Azul se dio en un contexto en donde no había más tierras fiscales disponibles para dar. Había gente que, dedicado por ahí a la actividad tabacalera, estaba necesitando nuevos espacios donde producir. Había un agotamiento en los niveles de productividad de algunos suelos de la zona del Alto Uruguay. Había un modelo de aprovechamiento del bosque nativo en la zona que más se asemejaba a una actividad minera que a una actividad fuertemente forestal, en donde iban habiendo obrajeros que iban quedando parte de esta familia, iban consolidando ocupaciones
del territorio, y en estos años también la concentración de un modelo, por ejemplo, en el norte misionero, de grandes extensiones dedicadas a la actividad foresto-industrial. Bueno, todo eso fue conformando, digamos, fueron elementos que fueron potenciando este proceso. Ahí en Pozo Azul y zonas aledañas había grandes extensiones de tierras privadas y que fueron ocupándose de manera paulatina y silenciosa por agricultores familiares, por peones rurales, que fueron consolidando un esquema Claro, de vida, un su modo de espacio, vida. porque donde viven también producen, ¿no? Exactamente. Ujú. Y bueno, esto fue generando hacia finales de los 90 algunos reclamos de algunos históricos referentes, el caso de doña Esther Domínguez, Vilmar Vaz, por denominar algunos de ellos, Roberto Méndez, un chico joven en esos años que reclamaban que se le regularice sus tierras. O sea, para dimensionar estamos hablando de una historia de más de 20 años. De 20, exactamente. Entonces, en el 2000 ellos tienen un punto de inflexión que ellos mismos dicen, el 17 de septiembre del año 2000, dice, Pozo Azul se pone de pie y sale a pelear fuertemente por las tierras que habitan, que ocupan, que producen. El ingeniero Rovira en su momento, allá por el año 2003, los convoca a este grupo de organizaciones y les da un subsidio que también es un elemento y un punto emblemático. Allá por agosto, 26 de agosto del año 2003, le da un subsidio de casi 60.000 pesos a una ONG, a Pidal, para que realicen el primer censo de relevamientos de ocupantes irregulares de esta zona del norte misionero. Ese relevamiento lo hace la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en donde el producto final, que fue publicado este trabajo, el producto final da cuenta de que había 104.000 hectáreas con problemas de ocupación irregular y que en esa territorialidad había más de 1.600 familias en esta situación. Esto da pie después a la presentación de dos proyectos legislativos, uno impulsado en ese momento por el diputado mandato cumplido, hoy actual intendente de Bernabé Irigoyen, el diputado Aquino, el otro por el diputado Edmundo Soriavieta, en este momento ministro de Derechos Humanos, sí. Y se genera un debate en la legislatura provincial. Hay que contextualizar que estábamos hablando del año 2004, una legislatura... En medio de grandes transformaciones políticas también, ¿no? También en un escenario... O sea, contextualizar es importante porque las discusiones se trasladan todo en lo político, ¿no? Claro, en un escenario en donde la renovación se conforma en el año 2003, donde desde el Poder Legislativo se hacía una resistencia a la vieja política. Claro. Entonces, en ese escenario se sanciona una ley, y esto es una opinión personal, no lo hago institucional, pero sí como por el tiempo de haber trabajado en esto, creo que en ese momento no se dio el debido debate político, social, académico, metodológico de cómo resolver estos problemas. Lo que hizo la ley fue definir un área, implementar un programa y decirle al gobierno provincial, resuelvan el tema. Una papa caliente. Digamos, una papa caliente. Tal es así que la primera ley fue observada porque había algunas cuestiones que eran insostenibles de poder aplicar, porque hasta se expropiaba una estación de servicio, una terminal de ómnibus, un centro ecoturístico. Se corrige esto y se sanciona lo que es la ley 4093. La ley 4093 es como tal define, como bien dije antes, un espacio territorial sobre el cual se iba a aplicar se iba a instrumentar, mejor dicho, un plan de arraigo y colonización. Nada más. Establecían algunas condiciones para adjudicación y nada más, y le decían, bueno, gobierno provincial, hágalo. La provincia asume esta empresa en el entendimiento de que había un problema social que había que resolverlo.
a través del Ministerio, es el Ministerio del Agro el responsable, a través de la Subsecretaría de Tierra, que definen cómo hacer este proceso. Y se toma, primeramente había que congelar la situación, de a ver, cuál es, porque había una dinámica en el territorio muy grande, y después de la sanción de la ley, esta dinámica se potenció. Entonces, se definió a través de imágenes aéreas cuál era el área que había que expropiar de la que no había que expropiar. De esas 7 propiedades originales, 5 debían ser expropiadas. De las 70.000 hectáreas involucradas en todo este proceso, 42.000 debían ser efectivamente expropiadas, y eso se hizo. 3 de estas propiedades se iban a expropiar parcialmente, que es la que se localizaban en los municipios de Bernardo de Irigoyen, San Pedro, en lo que se conoce como Pozo Azul y zonas aledañas, y 2 en el municipio de San Vicente, que en su conjunto estas 2 que se expropiaban en el municipio, que eran que se iban a expropiar totalmente, sumaban 4.000, un poco más de 4.500 hectáreas. Cuando llega la etapa de los advenimientos, se hacen las mensuras, porque acá hay que reconocer que la provincia invirtió primeramente en la contratación de nuevos agrimensores para determinar cuáles de esas áreas... Con exactitud, ¿no? Porque había que materializar catastralmente las áreas que se iban a expropiar. 9 agrimensores trabajaron en esto, en este proceso, y acá tengo que destacar un agrimensor que colaboró muchísimo con nosotros, más allá que todos hicieron un trabajo excepcional, fue el agrimensor Seiber, que fue más allá a veces de lo que el mismo contrato exigía, y en un trabajo del territorio muy social, que eso facilitó mucho este proceso también. Se determinaron las áreas, se materializaron las áreas a expropiar, y se tasaron estos inmuebles. Claro, después del proceso de tasación, de las 5 propiedades, 2 los propietarios acordaron con la provincia, es lo que se dice, acordaron el advenimiento, aceptaron el valor de que el Estado ofrecía por sus tierras, que fueron las que se ubicaron en los municipios de San Vicente, Agroforestal y Ferhuel, concretamente las 2 propiedades, y sobre las cuales se inició el proceso de regularización. Sobre las otras 3, los propietarios no llegaron a ningún entendimiento con el Estado. O sea, una cuestión económica. Pedían, o sea, la expectativa de ellos era superior a lo que la provincia estaba dispuesto a pagar, y se judicializó el proceso. En 3 juzgados en lo civil y comercial de la ciudad de Posadas se iniciaron el proceso judicial expropiatorio de este inmueble. Una de las cosas que destaca Clos en su discurso ahora el viernes pasado es que digamos, la intervención del Estado con la plata, dice él, ¿no?, para levantar estos casos, digamos, en la justicia, ¿no? Y ahí, bueno, más o menos entendemos por qué la intervención de la justicia en este caso. La justicia, como estaban, había un proceso judicial abierto, el gobernador toma una decisión que fue estratégica, que la anunció el 1 de mayo de 2013, donde dice, bueno, acá están los fondos, pongo los 23 millones de pesos que son necesarios, tomamos posesión de esto y rápidamente disparamos un mecanismo que nos permita, en el menor tiempo posible, de la manera menos traumática posible, resolver esta situación en entregar documentaciones para que se vaya regularizando esta situación. Convengamos que estábamos hablando de 38.000 hectáreas, de una zona que tiene características topográficas y ambientales muy particulares, donde es muy dificultoso todo tipo de trabajo en territorio. Bueno, toma la decisión también, que fue sumamente auspiciosa y muy criteriosa, de decir, bueno, estas tierras que van a ingresar a la provincia, vamos a transferirla a Liproda, para que sea Liproda con la logística, con la experiencia, con el trabajo territorial que tiene, rápidamente puedan ser ellos lo que dispare que por ahí la infraestructura de la subsecretaría no tiene esa dimensión. Ellos construyen miles de viviendas, si bien nosotros estamos regularizando miles de hectáreas, pero esto era, fíjense que en la provincia de Misiones hay 250.000 hectáreas de tierras fiscales en distintos procesos, y acá teníamos 38.000 de golpe. Claro. O sea, para que uno tenga sumar, margen, digamos,
un gran porcentaje gran de tierras que había que hacerse cargo, ¿no? Entonces, el IPRODA también con muy buen criterio define que sea a través de un convenio con el Colegio de Agrimensores de la provincia que se determine un georreferenciamiento predial ocupacional que significaba determinar quiénes vivían en esos territorios, en qué extensiones cada uno estaba viviendo, qué es lo que estaba produciendo para avanzar en un proceso de regularización nominal. Y cómo distribuirlo a cada familia, ¿no? Exactamente. Como ese trabajo se hizo, fueron 14 agrimensores, se dividieron 17 zonas, 14 agrimensores que trabajaron, determinaron la existencia de 2.116 lotes y 1.632 familias. Era un dato que no hay que soslayar. De esos 2.116 lotes, casi más del 76% son superficies menores a 25 hectáreas. Lo que hace que 3 grandes propiedades que estaban en manos de 3 propietarios, a través de este proceso, esta intervención del Estado, hoy se distribuye en estas 1.600 familias. Y lo más significativo de todo esto, no solamente acá se atendió a solucionar un problema de tierra, o sea, transformar una situación de irregularidad en una situación de regularidad, es el otro anuncio que me parece que es el complemento y lo más trascendente políticamente, que el gobernador habilitó el debate político con el consenso de los municipios, de los actores políticos institucionales del municipio de San Pedro e Irigoyen, a ver la posibilidad de conformar el municipio número 76 en la provincia de Misiones. Lo cual, bueno, demuestra por ahí una previsibilidad en cuanto a lo institucional y lo político, ¿no? Sí, demuestra que en este proceso de regularización de tierra, en este proceso de intervención para llegar a reconocer en esa familia el espacio donde ellos puedan producir y puedan vivir de manera tranquila y con toda la infraestructura que necesitan para consolidar un modelo de desarrollo rural sostenible. El anuncio de esto habla a las claras de que hay una visión política estratégica de lo que es la cuestión tierra, lo que es la cuestión territorio y que y la necesidad de responder a necesidades que hoy la gente te está reclamando en ese territorio, ¿no? Jaime, bueno, el proceso de regularización lo ha llevado adelante el gobierno, ¿no? ¿Cuánta complejidad tiene Misiones en cuanto a la distribución geográfica y poblacional? Y más teniendo en cuenta que hay muchos ocupantes que vienen de países vecinos, Brasil y Paraguay. Nosotros, en la cuestión de regularización, hay que entender que la ecuación tierra tiene varios componentes. Uno tiene que ver con el acceso, otro tiene que ver con la distribución, otro tiene que ver con la regularización nominal, otro tiene que ver con el uso y conservación de suelo, más otras acciones complementarias como parámetros de tenencia de tierra, distribución o zonificaciones según uso, más algún tipo de asistencia técnica, económico-financiera que posibilite la competitividad. La resultante de todo eso es un modelo de desarrollo territorial sostenible, en donde la calidad de vida de ese poblador o de ese habitante mejore sustantivamente. El problema de Tierra de Misiones se retrotrae a comienzos de su historia como territorio nacional. Claro. Cuando ya se distribuyen la tierra de manera totalmente arbitraria, 38 familias, 2,5 millones de hectáreas de tierra quedan en manos de esas 38 familias. O sea, desde su génesis como territorio ya tenemos un problema de tierra. Después las sucesivas colonizaciones van ocupando determinados territorios, el caso del sur a comienzos del siglo XX y lo que es la Ruta 12 a mediados del siglo XX, donde se van colonizando con colonizaciones privadas y posteriormente se va consolidando una colonización secundaria producto de los familiares de esto en lo que es la zona centro. O sea, el trabajo de regularización en materia de tierra se viene dando
desde la historia misma de la provincia de Misiones. Lo que pasa es que a partir de estos años se empezó a atender más un problema no tanto focalizado a las tierras fiscales, que eso sigue, las distintas instancias para la regularización y sobre lo cual se ha hecho mucho en este tiempo, se ha focalizado también en donde existen situaciones de irregularidad en tierras privadas y de conflictividad, tratando de atender este problema. En lo que va del gobierno renovador, podemos decir que con lo de Pozo Azul, casi 60.000 hectáreas de tierras, casi 60.000 hectáreas de tierra fueron adquiridas por la provincia para poder resolver la situación de casi 4.000 familias, 3.800 familias. Entonces esto habla a las claras de la voluntad política de la renovación en atender estos problemas, la complejidad que esto tiene en resolver. Por eso vemos que el proceso a Pozo Azul concretamente demandó casi 10 años, pero cuando hay continuidad en estas políticas y una visión estratégica del Estado en estos temas, las cosas llegan a feliz término. Y tratar de que no caiga en el manoseo político, en el aprovechamiento político. Acá la renovación nunca ha hecho un aprovechamiento político esto, porque la cuestión tierra es una cuestión estratégica de Estado, la cuestión tierra tiene que ver con cuestiones vinculadas a lo social, a lo económico, a lo productivo, a lo ambiental, a lo territorial, a lo legal, a lo político institucional. Entonces es una trama muy compleja y son muchas las variables en juego. Entonces resolverla implica tener una voluntad primero política, considerarlo como una cuestión de Estado, y acá en esto tenemos que sumarnos oposición y oficialismo, tener un discurso único, tener una visión. Podemos tener miradas, o sea, depende cómo miremos y con qué en la forma, miremos, digamos, podemos tener distintos matices, pero lo que no tenemos que perder nunca es la visión estratégica de lo que es la tierra. La tierra es un recurso natural estratégico que es finito y que es indispensable para el desarrollo de una región. Y es uno de los activos que tiene una sociedad para promocionar su progreso y bienestar. Jaime Ledesma, subsecretario de Tierras, gracias por estar en el programa. A ustedes. Y por aclararnos esta situación que realmente queríamos conocer un poco la historia de Pozo Azul. Muchas gracias. No, por favor. Nosotros nos tenemos que despedir. Acordate, próximo miércoles a las 22 horas seguimos aquí en Somos Posadas con un día de miércoles. Chau.